Saludos jóvenes, hoy aprenderemos a resolver una sumatoria de fuerzas por medio de la descomposición rectangular. El ejercicio indica, halla la resultante de la interacción de las fuerzas, y en este caso me dan tres vectores, vector A 7 N 30 grados, vector B 4 N 150 grados y vector C 8 N 240 grados. Estas tres fuerzas que están aplicándose en un mismo punto, en este caso en el origen del plano cartesiano, me mandan a buscar cuál es su resultante o la interacción de estos tres vectores. La primera parte del vector representa el módulo magnitud y la segunda parte representa el ángulo de dirección. Primero voy a graficar los tres vectores. En esto me concentro en la dirección del vector A, que son 30 grados. Uso un graduador y en contra de las manecillas del reloj de derecha a izquierda con respecto al eje X positivo empiezo a contar 30 grados. Marco un punto para guiarme y desde el origen hacia el punto que marqué mido ahora el valor del vector, que en este caso son 7 N, que puedo usar una regla y marcar 7 centímetros. Debe medir 7 centímetros desde el origen hasta el punto donde termina la flecha. Y aquí se puede observar su ángulo de dirección de 30 grados. Ya está graficado el vector A. Ahora me concentro en el vector B, que su ángulo de dirección es 150 grados. Cojo un graduador otra vez y marco los 150 grados. Recuerda que se mide en contra de las manecillas del reloj y con respecto al eje X positivo. Así que cuento los 150 grados y marco un punto para guiarme. A partir de ahí, desde el origen hacia ese punto donde marqué, mido 4 N, en este caso con una regla 4 centímetros, quedando el siguiente vector. Aquí está el vector B y ahí está su ángulo de dirección de 150 grados. Ahora me concentro en el vector C, que su ángulo es de 240 grados. Pero ahora viro el graduador. ¿Por qué lo viro? Porque desde aquí hacia acá ya tengo 180 grados. Ahora me falta contar 60 grados para llegar a los 240 grados. Marco el punto de guía y desde ahí, desde el origen hacia ese punto, mido ahora 8 centímetros, que es el módulo del vector. Ahora sí tengo el ángulo que son de 240 grados y el vector C. Aquí ya tengo graficado mis tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Lo que voy a hacer ahora es a descomponer cada vector. Del vector A, desde la punta de la flecha donde termina, empiezo a descomponer y que choque con los ejes X y con los ejes Y. A partir del origen empiezo a trazar dos vectores que son la descomposición rectangular del vector A. En este caso el vector AX y el vector AY. Lo mismo hago con el vector B. Desde la punta de la flecha lo descompongo y trazo los dos nuevos vectores que son los vectores rectangulares BX y BY. Lo mismo hago con el vector C. Descompongo desde la punta de la flecha hasta que choque con los ejes X y Y trazo los nuevos vectores CX y CY. El objetivo de esto es que todos los vectores que están inclinados u oblicuos como A, B y C estén ahora en los ejes del plano cartesiano, tanto en X como en el eje Y. Hasta aquí hemos aplicado el método de graficación de los tres vectores. Ahora vamos a aplicar el método analítico para encontrar la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en este momento. Para esto me ayudo de una tablita en donde del lado izquierdo pongo la descomposición en el eje X y que en el lado derecho la descomposición en el eje Y. Y empiezo a sacar los valores tanto de AX como de AY. Para sacar el valor de AX, el vector que se encuentra en el eje X, voy a aplicar el módulo del vector A por el coseno del ángulo. En este caso saco los datos de acá. El módulo es 7 N por el coseno del ángulo 30 grados. Dando de la siguiente forma. AX igual 7 por coseno de 30. Mira que los valores los saco de acá. Recuerda que la descomposición en X usa la función trigonométrica coseno. Multiplico 7 por coseno de 30 y el valor es 6.06 N. Ya tengo cuánto es la descomposición en el eje X. Puedes medir si quieres con la regla para darte cuenta que tiene el mismo valor. Ahora saco en el eje Y. AY en este caso es con la función trigonométrica seno. De la misma forma que hice acá en el eje X lo voy a hacer en el eje Y. Esta vez multiplicando por seno. 7 por seno de 30. Ten en cuenta que el valor tanto del módulo del vector A como del ángulo de dirección lo saco de los datos que me dio el problema. Esto lo registro en la calculadora y me da un valor que el vector AY es de 3.5 y si tú deseas medir para comprobar te vas a dar cuenta que es el mismo resultado. Lo mismo hago con el vector BX. Multiplico el módulo del vector por el coseno del ángulo. Recuerda que aquí ahora el módulo del vector es 4 y su ángulo es de 150 grados. Lo registro en la calculadora y eso me da un valor de menos 3.46. Aquí es negativo porque fíjate que BX está en el eje X negativo. Ahora hago lo mismo en el eje Y. BY igual a 4 esta vez por seno de 150 grados y me da un resultado de 2 N. Ya tengo las componentes rectangulares de BX y de BY. Lo mismo hago con el vector C. Saco CX. Recuerda que es con la función trigonométrica coseno para descomponer en X y aquí es 8 el módulo del vector y 240 grados su ángulo de dirección, dando un resultado de menos 4. Mira, CX es
menos 4 porque Cx está en el eje X negativo. Y ahora en Cy multiplico ahora por la función trigonométrica seno, 8 por seno de 240 y da un valor de menos 6.93. Cy dio negativo porque está en el eje Y negativo. Date cuenta que todo cuadra, tanto su signo como su valor. Ahora lo que voy a hacer es una sumatoria de todos los valores de la descomposición de AX, BX y CX. Eso sumo y me da un resultado de menos 1.4. Este símbolo de aquí, la letra sigma, representa la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Lo mismo hago ahora en el eje Y. Hago la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y, dando un resultado de menos 1.43 al sumar 3.5, 2 y menos 6.93. Estos dos resultados que acabé de encontrar representan la ubicación de la fuerza resultante cuando estas tres fuerzas están interactuando en el mismo momento. Para que tengas una idea, haz de cuenta que aquí en el centro hay una caja y hay tres personas que están empujando en estas direcciones. La pregunta es hacia dónde se dirige esa caja. Fíjate hacia dónde se dirige cuando graficamos estos valores en un nuevo plano cartesiano. Al ubicar las coordenadas en el plano cartesiano, tanto en X menos 1.4 y en Y menos 1.43, me doy cuenta que el vector resultante queda en el tercer cuadrante. Ahora necesito saber la intensidad de la fuerza de este vector resultante. Para eso lo calculo usando esta ecuación, donde el vector resultante, su módulo, su magnitud se la va a sacar mediante la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la sumatoria de X y de la sumatoria de Y. Reemplazo los valores, tanto la sumatoria de X un menos 1.4 al cuadrado y la sumatoria de Y menos 1.43 al cuadrado, y esto lo registro en la calculadora. Por favor, usa paréntesis, porque si no usas paréntesis al elevar al cuadrado te va a salir el resultado incorrecto. Al registrar eso en la calculadora me sale que la resultante es la raíz cuadrada de 4. Al obtener su raíz, el valor de la resultante es de 2 newton. Compruébalo por favor mediante una regla y mide si esto tiene 2 centímetros. Ahora necesito saber su dirección. Para eso voy a sacar el ángulo θ y aplico la función inversa de tangente, o sea, tangente a la menos 1, y aquí el orden es importante, de la sumatoria de Y sobre la sumatoria de X. Ese es el orden en que debería ir. Ahora reemplazo los valores y esto lo registro en la calculadora. Tangente a la menos 1 de menos 1.43 sobre menos 1.4. Para obtener tangente a la menos 1 en la calculadora presiono Shift, tangente, y ahí puedo registrar tangente a la menos 1. Y esto me da como resultado un ángulo de 45.61 grados. Este ángulo que va a dar la calculadora siempre va a dar un ángulo agudo. Pero si tú te fijas, el ángulo que necesito aquí es un ángulo, mide más de 45.61 grados. Así que ten en cuenta lo siguiente, que para calcular el ángulo de la resultante siempre va a ser igual al ángulo que tú calculas. Eso cuando cae en el primer cuadrante, pero si cae en el segundo cuadrante, el ángulo que tú calculas lo restas de 180 grados. Si cae en el tercer cuadrante, el ángulo que tú calculas lo sumas a 180 grados. Y finalmente, si cae en el cuarto cuadrante, el ángulo que calculas lo restas de 360 grados. Como la resultante cayó en el tercer cuadrante, este ángulo que acabé de calcular lo sumo a 180 grados. Y eso da un resultado de 225.61 grados. Ese es el ángulo que se necesita y el ángulo de dirección de la resultante desde el eje X positivo. Bien, jóvenes, aquí hemos calculado la resultante de este problema mediante el método gráfico y el método analítico.